Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 514 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de un comprovinciano por COVID-19. Se trata de un vecino de la ciudad de Clorinda, Ignacio, de 62 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 5.860 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 245 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo que representa un índice de positividad del 4.2% en personas de entre 1 año y 90 años de edad, correspondiendo estos casos positivos a Ciudad de Formosa, 73, Las Lomitas, 35, El Potrillo, 20, Villa 2, 13, Pirané, 9, Buenavista, 7, 6 casos en Herradura y Villafañe, 5 casos en Perim, Laguna Blanca, Laguna Nainec, Ibarreta, Colonia, Isla Verde y Clorinda, 4 casos en Tatané, 7 Palmas, Comandante Fontana y Pozo del Tigre, 3 casos en El Chorro, Riacho G y El Colorado, 2 casos en la comunidad de La Primavera, Espinillo y Misión Leixí, y 1 caso en Bartolomé de las Casas, El Quebranto, Estanislao del Campo, Laguna Yema, Pozo del Mortero, Palma Sola, Ingeniero Juárez y Palo Santo. Se verificaron asimismo el ingreso de 7 casos positivos desde otras jurisdicciones, 2 desde la provincia de Santa Fe, 2 desde la provincia de Corrientes, 1 desde la provincia de Buenos Aires, 1 desde Mendoza y el restante desde la provincia de Salta. Uno de ellos decidió retirarse por no aceptar el protocolo provincial para casos positivos. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 229 pacientes recuperados, que corresponden a 32 localidades de la provincia. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 58.412. Total de pacientes recuperados, 54.319. Casos activos, 2.970. Fallecimientos por coronavirus, 1.074. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 49. Cantidad de test realizados a la fecha, 904.003, con un índice de positividad acumulada del 6.46%. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 607. Ingresos a la provincia, 514 vehículos y 1.101 personas. Control en la vía pública,
7.114 personas y 3.391 vehículos. Infracciones: 2 vehículos y 28 personas por incumplimiento de medidas sanitarias, violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho, 1. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer se vacunaron los adolescentes entre 12 y 17 años con factores de riesgo residentes en las ciudades de Formosa y Clorinda. También recibieron la segunda dosis de la vacuna Sinopharm los residentes en las localidades de Formosa, El Angelito, Mariano Boedo, San Hilario, Presidente Irigoyen, Colonia Ituzaingó, Pastoril, Dalmacia, Mojón de Fierro y Boca Riacho, Pilagá, que habían recibido la primera dosis de esta vacuna hasta el día 20 de julio inclusive. De la misma manera, ayer fueron inmunizados con la segunda dosis de las vacunas AstraZeneca y Covishield los residentes de la ciudad de Clorinda que habían recibido la primera dosis de estas vacunas hasta el día 26 de junio inclusive, así como la segunda dosis de la vacuna Sinopharm a los residentes en esa ciudad que habían recibido la primera dosis hasta el 20 de julio. En el día de hoy están siendo vacunados en las localidades de El Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa 213, Bañadero, Campo Hardy, La Sirena, Mayor Edmundo Villafañe, kilómetro 142 Navegación Río Bermejo, Colonia El Olvido, Colonia El Rincón y General Victorica, los adolescentes con factores de riesgo que se hayan inscrito y haya sido aprobada esa inscripción por las autoridades sanitarias. Simultáneamente, se avanza en las mismas localidades con la segunda dosis de la vacuna Sinopharm a aquellas personas que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hasta el día 21 de julio inclusive. Reciben también la vacuna los recuperados de COVID-19 de las mismas localidades mencionadas que hayan cumplido 21 días o más desde el diagnóstico positivo de la enfermedad. En el día de mañana, en las localidades de Pirané, El Corralito, Estero Patiño, Lomacenés, La Disciplina, El Palmar, Pilagá Tercero, Colonia La Loma, Palo Santo, Potrero Norte, El Coatí, Colonia El Progreso, Los Matacos, Gran Guardia y Loma Quebranto, se vacunarán a los adolescentes con factores de riesgo que se hayan inscrito y hayan sido aprobadas esas inscripciones por las autoridades sanitarias. Simultáneamente, se avanzará ese día en esas localidades con la segunda dosis de la vacuna Sinopharm a las personas que hayan recibido la primera dosis de esa vacuna hasta el día 22 de julio inclusive. Asimismo, recibirán la vacuna los recuperados de COVID-19 que hayan cumplido 21 días o más desde el diagnóstico positivo de la enfermedad. 7. Con provincianos. El haber iniciado la vacunación de los adolescentes con factores de riesgo es un logro que nos llena de esperanza y alegría, puesto que no solamente seguimos protegiendo a quienes más los necesitan, sino que también nos permite avanzar hacia la nueva normalidad en un marco de cuidado de la salud y la vida de la población. Cada vacuna aplicada no solo protege a quien la recibe y a su familia,
sino que también genera un efecto positivo en la comunidad, ya que disminuye la posibilidad de propagación del virus y es un verdadero acto de amor en este tiempo. Sigamos siendo responsables en los cuidados preventivos mientras avanzamos en esta tarea de inmunización y concurramos a vacunarnos cuando somos convocados a ello. Más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 514 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Es importante señalar de que las imágenes de alegría y esperanza que fuimos testigos ayer acá en la ciudad de Formosa y en la ciudad de Clorinda con la vacunación de nuestros adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo cuya inscripción fue aprobada por las autoridades sanitarias, se repite también en los distintos lugares donde en este momento se está llevando adelante esa vacunación en las localidades del Colorado, Colonia El Alba, Colonia Pampa Villanueva, Villa 213, Bañadero, Campo Jardi, La Sirena, Villa Fañe, kilómetro 142, Colonia El Olvido, Colonia El Rincón y General Victorica. Los formoseños estamos unidos entonces por este acto de amor que es la más formidable campaña de vacunación de la que tengamos memoria todos y todas. Y en ese sentido también es importante que una vez vacunados, igualmente mantengamos las medidas sanitarias de prevención y cuidado. Es importante hacerlo. Como también es importante tener presente que en este momento tenemos comprovincianos y comprovincianas que están cursando la enfermedad. Situación esta que nos importa y mucho a todos y a todas porque quienes habitamos esta casa común que es la provincia de Formosa, nos sentimos, nos consideramos y somos una gran familia. Por ello, con esta información valiosa, necesaria, sensible, oportuna, requerida, pedida, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Emilio Vivolini. Doctor. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, en el transcurso del día de hoy se mantuvo el mismo número que en el día de ayer, 99 pacientes están cursando la internación en terapia intensiva. Igualmente no todos están con asistencia respiratoria mecánica y 72 de ellos que están con respirador, el resto está con máscaras u oxígeno alto flujo. Obviamente se concentra principalmente la mayor cantidad de ellos, están más de 40, están en el Hospital Evita, también después en el Hospital de Alta Complejidad y en el Hospital Central todavía se sigue recepcionando, cada vez menos porque se va prefiriendo para toda la demanda obviamente no COVID, que cada vez es más amplia, obviamente al aumentar las actividades y la flexibilización, la circulación, se va habilitando las actividades previas, por lo tanto hay que dar solución a esas demandas generadas por el aspecto no COVID. Volviendo obviamente a todas esas actividades. Pero de las 99 que hay hoy, todas están obviamente con pronóstico reservado, pues son personas que tienen un pronóstico que puede variar entre un 50 y 80% de la mortalidad. Por eso es importante su seguimiento y mejor control. Y como siempre hacemos hincapié, la única forma de evitar llegar ahí es obviamente evitar la infección. Y uno puede evitar la infección con los cuidados, el uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social, y hoy día también las vacunas. La vacuna va a ayudar muchísimo a disminuir la posibilidad de terminar en la terapia intensiva y obviamente la mortalidad. Por lo tanto, estamos contentos que mucha gente se esté vacunando. Igualmente aquellas personas que no se pudieron vacunar, por ejemplo, ayer los niños que no se pudieron vacunar
por determinadas causas que no se pudo, no estuvo, no consiguió o no se pudo inscribir, lo que fuese, cualquier motivo que se pudo haber demorado y no se pudo haber ido a la vacunación, recordemos que no es que se cerró y nunca jamás se va a volver a llamar. Hay que estar atentos, prontamente se va a seguramente volver a llamar. Recordemos que también el interior se tiene que ir vacunando, que es lo que se está haciendo, ¿sí? Se arrancó por Clorinda y por Formosa Ciudad y se está está continuando con el resto de los otros departamentos. Una vez que se comience a ver que es más fácil o depende de la cantidad, por supuesto, se va volviendo a llamar nuevamente para ir completando a todos los niños con factor de riesgo y que se hayan inscrito en la página. Muchas gracias, doctor Vivolini. Por definición, pandemia es una enfermedad que afecta a todo el mundo. Por lo tanto, no es como nos intentan hacer aparecer los amigos de la desinformación y los cultores del odio, de los cuales hay muchos, en particular en alguna plataforma privada, por las barbaridades que escriben, y se les permite que escriban. Y eso no es fascismo, es simplemente tener un detalle en cuanto a la conducta en una casa ajena. Es importante entonces en este marco de pandemia conocer cómo está la situación del coronavirus en el mundo, porque si no perdemos la perspectiva y parecería ser de que todo se reduce acá a Formosa y fundamentalmente a aquellos que solamente hablan de las 4 avenidas. Desde ese lugar es importante también tener una perspectiva de lo que pasa a nivel del mundo. Por ello, con esta información, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Bueno, es real esto, en un mundo interconectado, globalizado, esto que está ocurriendo de la rápida transmisión, de cuando comenzó este virus en diciembre del 2019, se extendió a todos los países del mundo. Y ahora también esta situación hay que analizarla, porque lo que ocurre en otros lugares también nos va a ocurrir a nosotros. Ahora surge este tema de la variante Delta. Entonces tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en otros países, porque también como en esta movilidad de las personas, y las personas son las que transmiten el virus, sin quererlo por supuesto, pero es así como se da el contagio. Es cierto que ahora estamos viviendo un escenario distinto con la presencia de la vacunación, pero todavía muchos países del mundo todavía no tienen la accesibilidad a la vacuna. Entonces, en este sentido tenemos que estar atentos porque sigue habiendo mucha población expuesta y lo que está aconteciendo ahora, según lo que refieren algunos expertos, hay un consejo asesor de expertos en Inglaterra, que piensa en 4 escenarios posibles. ¿Qué va a pasar con el coronavirus al corto plazo?, dicen ellos. Y las recomendaciones que le dan al presidente, al primer ministro Boris Johnson, le dicen que primero puede haber una forma de esta variante que sea más letal, que en esta variación que va teniendo, que va a seguir habiendo, que es muy difícil llegar a erradicar el coronavirus, en estas mutaciones que va teniendo el virus cada vez que se transmite y que se va copiando, porque esos son los errores que se cometen cuando se dan muchas copias, cuando hay mucha propagación, puede haber una variante que sea más letal. Esto lo consideran como un efecto muy real, que 1 de cada 3 personas que tengan esta enfermedad fallezcan, un 30% de fallecimiento. Esto es muy parecido también a lo que apareció unos años atrás, que es el MERS, que también es un tipo de coronavirus, pero quedó localizado en Oriente. Otro escenario posible es que aparezcan mutaciones también, pero que no le hagan efecto a la vacuna, o sea, que burlen a la vacuna. Entonces, las actuales vacunas, que son efectivas, inclusive con esta variante Delta, pueda surgir una nueva variante justamente que la vacuna no sea efectiva. Con lo cual, habiendo ya una estructura, así como se está diseñando distintas vacunas, se tendría que armar otra vacuna. Esto es muy común
en la vacunación que surge todos los años con la influenza. Todos los años se cambia, así que bueno, ya hay una estructura, pero sí el gran desafío es tener una gran cantidad en poco tiempo, que es lo que está en este momento demorando la accesibilidad y la cantidad de vacunas que se necesita para poder frenar esta evolución de la variante. Un tercer escenario, hablan de que también puede haber una variante que no sea efectiva con los medicamentos antivirales. Son medicamentos específicos para los virus, bueno, una variante que no sería efectiva con estos tratamientos, y eso también se da porque justamente muchas indicaciones, así como los antibióticos, se dan sin indicaciones. Entonces, cuando se utilizan antibióticos, que esto es para tratar las bacterias, pero no se utilizan de la forma adecuada, ni cuál es el antibiótico correcto, lo que va produciendo una resistencia en las bacterias. Bueno, esta misma resistencia también se puede comenzar a producir con los virus. Entonces sería un tercer escenario. Y un cuarto escenario, que lo consideran inclusive poco probable en el corto plazo, es que vayan disminuyendo la cantidad de casos. Justamente esta última posibilidad, que es la que realmente todos querríamos escuchar, realmente la consideran poco probable en el corto plazo. Que el virus se vuelva, quizás sí, puede ser más bueno, o sea, que sea un virus que pueda circular, que sea como un resfrío, el virus se adapta más al ser humano y bueno, no tiene consecuencias de letalidad, que es la mortalidad por esta causa. Estos son los escenarios que analizaba este grupo de expertos y que fue presentado en el Reino Unido. Hablando un poco de cómo evoluciona entonces la cantidad de casos en el mundo, van casi 198 millones de infectados en el mundo, 198 millones, vamos a llegar a los 200 millones, con más de 4 millones en la última semana, total de 4.246.202 muertes por esta causa. La última semana en el mundo fallecieron más de 65.000 personas por esta causa. Esto es en el mundo, o sea, esto estamos viendo en algunos lugares, ahora vamos a ver un gráfico más donde hay continentes que están teniendo una peor evolución ahora justamente a raíz de esta variante, como está ocurriendo en Reino Unido, en algunos países de África, fundamentalmente en Estados Unidos. En Argentina se confirmaron ayer 14.850 casos, ya llevamos en total casi 5 millones, 4.961.880 casos. Activamente hay 240.000. En total fallecidos hasta el día de ayer fueron 405, sigue siendo muy alto la cantidad de fallecidos en Argentina. En total ya son 106.447 fallecidos en Argentina y la cantidad de testeos son 106.672 en el día de ayer, totalizando 1.965.000 test. Ahora vamos a ver un poquito más del testeo. Esto es más o menos rápidamente la tendencia, cómo se está viendo el mundo, cómo está evolucionando. Los que están en oscuro, fundamentalmente acá vemos Estados Unidos, Canadá, Australia, que está también muy mal, los países nórdicos, de Suecia, Noruega, países de Francia, son estos países que están más oscuros, y Colombia, dentro de lo que es Latinoamérica, son países que están teniendo una peor evolución esta última semana. Los países que están bajando un poco los casos con respecto a las semanas anteriores son los que están en verde, en este caso, bueno, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, está teniendo menos casos reportados y esto hace a la capacidad de diagnóstico, por eso estos son diagnosticados, hay muchos que no realizan los test, la cantidad de test necesarios, por lo tanto no podemos también tener certeza de que no haya casos. Y se mantiene estable Argentina y algunos otros países de Latinoamérica. Un poco esto es la cantidad de los últimos 14 días, también hay mucha cantidad de infectados en Argentina en los últimos 14 días, igual que en Estados Unidos y otros países de Europa. Esto es la cantidad de casos totales, los globos más grandes son donde hay más cantidad de muertos, Estados Unidos, India y Brasil son los que van a la cabeza con respecto a la cantidad de fallecidos. También es importante la cantidad de fallecidos en Rusia, en el Reino Unido. Esta es la cantidad de casos por habitante, los que están más oscuros son los que tuvieron más casos por la cantidad de habitantes. Argentina está entre los países
que han tenido más cantidad de casos en proporción con el resto de los habitantes, como también la gran mayoría de los países europeos, Rusia, Estados Unidos, etc. Vemos acá en colores cuántos son los fallecidos por país hasta el 30 de junio. Fíjense Nueva Zelanda, siempre lo tuvimos Nueva Zelanda, tiene 26 fallecidos en lo que va de toda la pandemia. Nueva Zelanda, Noruega, Australia, Finlandia, estos países tienen menos fallecidos en todo lo que va a la pandemia. Estos eran los resultados que nosotros comparábamos justamente con las medidas que habían tomado estos países, Nueva Zelanda, que son muy parecidas a las que teníamos nosotros hasta el año pasado. Y esos fueron también los resultados que tuvimos. El año pasado solamente tuvimos un solo fallecido. Estas mismas medidas que tomaba Formosa, las han tomado estos países que tienen menos fallecidos. Argentina está con 106.000, decíamos recién, la cantidad de fallecidos a la fecha. Y la tasa de letalidad son de cuántos enfermos hay, cuántos se mueren. Argentina tiene un promedio de 2,14, cada 100, 2 fallecidos, un poco más de 2 fallecidos, es la consecuencia de esto. Otros países como Perú, México tienen 8 o 9 fallecidos. Esto también habla, o Paraguay mismo, tiene 3 fallecidos por cada 100. Esto significa, por un lado, no que el virus sea más grave, sino que los diagnósticos muchas veces no se hacen en el tiempo correcto o se hacen menos diagnósticos, entonces hay menos casos. Y con respecto a la cantidad de testeos, esto quería señalar, la cantidad de testeos por millón de habitantes, Reino Unido tiene 3.561.000 testeos por habitante. Le sigue la República Checa con 3 millones, Estados Unidos con 1.500.000, Francia con 1.500.000, y ahí nos figura el que sería la cuarta barra, que es Formosa. No lo podemos comparar porque son países que se comparan, pero a forma de poder señalarlo, Formosa tiene 1.482.000 testeos por cada millón de habitantes. Estamos casi 4 veces más que el resto del promedio de la Argentina. Esto es importante señalar la cantidad de testeos que tenemos, que suman hoy a la fecha 904.003 testeos para 610.000 habitantes, nos da esta relación. Y esto es la importancia de valorar lo que el sistema de salud viene realizando para hacer los diagnósticos a tiempo. Entonces, esto es un poco para señalar justamente el esfuerzo que se está haciendo y la cantidad de testeos que tenemos que seguir realizando para poder detectar rápidamente el ingreso de esta variante. Ya en Argentina hay 89 casos, esta persona que había ingresado en Córdoba está con respirador, ya tiene más cantidad de casos contagiados, 1.000 personas aisladas por un caso. Entonces, esta es una realidad que nos toca ver ahora cómo la vamos a enfrentar. ¿Por dónde va a entrar la variante Delta? Por la puerta, por la ventana, va a entrar de personas que ingresan fuera de la provincia. Por eso es importante el testeo que se realiza al ingreso. Esto se manda a analizar después para verificar qué variante es, qué tipo de virus es el que está teniendo la persona que está en un caso positivo, pero muchas veces estamos detectando los casos al 5.º día. Entonces, la persona que ingresa no puede, por más que sea resultado negativo y esté vacunada, que eso también es importante señalar, la vacuna no es esterilizante, el que esté vacunado también se contagia y puede contagiar. Entonces, el que ingresa tiene que estar en aislamiento por lo menos mínimamente hasta el segundo testeo, porque si no, esto va a ser en el momento que ingresa, lo primero que va a contagiar es a la familia, y de la familia que después sale de la casa al resto de la comunidad, como no ha ocurrido. Entonces, esta variante va a ingresar de la misma manera. No teniendo las medidas preventivas que tuvimos el año pasado, hoy cae mucha responsabilidad sobre las personas. Entonces, las personas que ingresan tienen que mantenerse aislados en la casa, mínimamente hasta el segundo testeo. Mínimamente, tenemos que tener esa referencia, porque también es cierto de que este virus tiene un periodo más corto de incubación. En el otro hablamos de 5 o 6 días, a los 4 días ya puede dar positivo, porque tiene más alta carga viral. Y los síntomas que presenta esta variante son muchas veces síntomas que parecen un resfrío.
tiene tos seca, dolor de garganta, un poco de dolor de cabeza, congestión nasal. Muchas personas piensan que por el cambio de la temperatura, porque tiene un cuadro viral común o una alergia y no se hace el testeo que corresponde. Entonces, en este caso tenemos que estar atentos para seguir haciendo la cantidad de testeo y diagnosticar rápidamente esta variante. Muchas gracias, doctor. Queremos agradecer mucho la participación ciudadana en todas las plataformas de comunicación. En verdad es importante que todos nos sintamos protagonistas, porque esa es la realidad. En este tiempo de pandemia, todos y todas somos protagonistas, porque la historia nos puso en esta encrucijada. Queremos decirle a Jenny Romero Tomasi, que nos hace un pedido muy especial respecto de sus padres que están en el domicilio, que por favor se comunique con nosotros en la plataforma por vía privada y podemos coordinar eso que usted nos está solicitando. En este momento en el que la pandemia está presente en todo el mundo y se han buscado distintas estrategias, terminan demostrándose de que las políticas sanitarias que habíamos planteado en la provincia de Formosa desde un primer momento eran las adecuadas, las correctas, y que muchos eligieron esa situación como campo propicio para una campaña electoral. De un lado del mostrador y del otro lado del mostrador, por más que en ese momento se escudaban diciendo la imparcialidad de la justicia, PEA, MOA, no era así. El tiempo nos dio la razón, nos lo demostró. Pero además de eso, una tremenda campaña mediática de desinformación. Y esa campaña hizo mucho daño, mucho daño. Personas que, teniendo la oportunidad de vacunarse, no lo hicieron, y a nosotros nos parece que eso ha sido francamente criminal, porque no lo hicieron por todas las cosas que dijeron en estos medios de desinformación. Como por ejemplo, todavía hay personas que tienen temor de vacunarse. Por ejemplo, a los papás de Elsa. Elsa es una comprovinciana que vive acá en Formosa, capital, con su familia, hermosa familia. Ella ya recibió las 2 dosis que le corresponden a la vacunación, y ella nos cuenta preocupada que su papá, Fernando, de 88 años, y la mamá, Juana Bautista, de 71 años, ambos viven en Laguna Gallo, no se animan a vacunarse. Por eso les pedimos, Fernando y a Juana, que por favor se vacunen. Es importante. El amor que sienten todos sus hijos e hijas por ustedes los está invitando a que se vacunen. La vacuna no hace daño, al contrario, nos protege, nos permite estar en mejor situación eventualmente ante la aparición del virus en nuestra familia. Así que por favor, te pedimos, por favor, Juana, y te pedimos, por favor, Fernando, vacúnense. Vamos entonces, combatiendo todos juntos a la campaña de desinformación que muchos medios locales están en este momento llevando adelante, porque son medios partidarios, como también lo dijimos en su momento. Vamos a las preguntas de los señores y de las señoras periodistas serios, responsables de los medios importantes de la provincia de Formosa. Señora Dolores, buenos días. Muy buenos días. La primera pregunta es de Paulo Rossi, Canal 3 Formosa. ¿Podrían por favor explicar cómo están compuestos los números de hisopados y de casos positivos que se informan a diario? ¿Incluyen todos los testeos que se realizan por diversas razones y de toda la provincia? ¿Alguno quiere responder? Del doctor Vivolini. Hay algunos hisopados que no se informan, que son, por ejemplo, algunos principalmente al principio
de la pandemia del año pasado, de principio de año, para las altas se hisopaban. Ahora últimamente sabemos que no es necesario hisopar. Entonces había muchos hisopados que estaban para el alta de algunas pacientes. Inclusive los positivos de esas pacientes que ya estaban internados, que volvían a dar positivo, obviamente que eso no se informa porque era del mismo caso y no se va a duplicar el caso. Igualmente pasaba con los hisopados de control. Hoy día eso ya no se hace porque las altas son a los 10 días directamente si son los asintomáticos. Entonces eso no se está, ya ahora los hisopados de actuales son hisopados de control. ¿De control qué significan los hisopados que se están haciendo? Aquellos, por ejemplo, que se van a alguna localidad y la localidad exige un hisopado antiingresar, o alguna actividad laboral que le exija el hisopado, o aquel paciente que tenga síntomas y se acerca a hacerse el hisopado, o aquellas personas que quieren salir de la provincia y por ahí se hacen, tanto el público como privado. Entonces, esos hisopados son los que se informan. Obviamente que hay algunos hisopados que son de la misma persona que se hacen varias veces. Por ejemplo, ¿a qué me refiero varias veces? No en el mismo día. Por ejemplo, en el mes de enero se hisopó una persona determinada y en marzo se volvió a hisopar porque salía o porque tenía alguna situación en particular, entonces se hisopó la misma persona 2 veces en 2 meses distintos. Obviamente es un hisopado, es un estudio, es un evento que hay que notificarlo, porque obviamente lo que se notifica son eventos probables de infección que puede ocurrir en la persona, que por ahí se haga más un hisopado, como muchos se habrán hisopado más de una vez. Seguramente acá mucha gente se hisopa más de una vez y obviamente se notifica cada vez que uno se hisopa porque es un evento probable que hay que denunciar. Además, si me permite, doctor Vivolini, ampliar a su explicación, para que los partes que brinda el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, son muy completos. Son muy completos. Si ustedes tienen oportunidad de ingresar a nuestras redes sociales, oficiales del Gobierno de Formosa y a la colección de partes que tenemos en la página www.formosa.gov.ar, podrán encontrar de que además de las cantidades de testeos que se realizan, cuando nosotros informamos los casos positivos, nosotros no lo hacemos acá por una cuestión de extensión, aunque el otro día el doctor Ibáñez los leyó. Pero en cada localidad que mencionamos los casos positivos, nosotros mencionamos la cantidad, pero además en el parte figura de esos casos, cuántos casos son por contacto estrecho, cuántos casos son por consultas por síntomas, cuántos casos son por controles de internación. Es decir, la información está, la información es completa. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Fernando Domínguez, Radio Toro Clorinda. Nos gustaría saber cómo siguen las inscripciones para que adolescentes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo reciban su primera dosis. Sabemos que está en pleno desarrollo la campaña, pero ¿podrían decirnos si sigue el mismo interés de las familias para inscribirse? Doctor Vivolini. Sí, como dije recién, probablemente la pregunta se inscribió antes. Sí, no es que nunca más se van a volver a vacunar. Por X causa no se pudo vacunar o no se puede inscribir, obviamente se va a poder inscribir. A medida que se vuelva a llamar hay que estar atento. Nos sirve de paso para tenerlos enganchados todos los mediodías para que vea el parte. Nosotros sí mantenemos el rating. No, nos interesa obviamente que todo el mundo se vacune. Toda la mayor cantidad de personas, cuando más se vacunen, mejor. Esa es nuestra idea. Es más, incentivamos la vacuna. No vamos a cortar nunca la posibilidad de que alguien se vacune, obviamente en base a la disponibilidad, es lo cual nos limita a nosotros poner un cupo, ¿sí? Ese cupo se debe principalmente a la disponibilidad de dosis. Y la modalidad de trabajo es
se va trabajando en las distintas localidades y departamentos para que le llegue a todos en forma ordenada y que no falte, por supuesto, porque si liberás completamente al azar, obviamente puede llegar un momento que puede faltar vacuna en algún lugar, por lo tanto tiene que ir ordenado, planificado, y por eso se hace este tipo de modalidad de trabajo. Pero en algún momento se va a volver a llamar, por supuesto. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Auberto Bobadilla, de Comandante Fontana. Algunas personas tienen problemas para poder inscribir y cargar datos del adolescente con factores de riesgo. ¿Pueden acercarse a los centros de salud para que se los ayude a cargar esos datos como se hizo en anteriores inscripciones? Doctor Vivolini. Sí, por supuesto. Aquella persona que por determinadas circunstancias no puede realizarlo porque no encontró la forma o no entiende o le puede ocurrir, ¿por qué no? Se puede acercar a un centro de salud para que le haga la guía, le ayude, porque la inscripción es personal, por lo tanto no le va a inscribir el centro de salud, le va a ayudar para que se pueda inscribir esa persona en el registro, por lo tanto le va a quedar un número, un aviso en el portal, uno va a poder ver su estado de la inscripción, si está pendiente, si está aprobado, si está rechazado, si falta algún estudio, etcétera. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última y es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas, Radio Formosa 88.1, para el ministro González. En una entrevista realizada esta mañana en nuestra radio, el juez federal Morán confirmó que la justicia electoral tomó la determinación que en todo el país las personas que en las fechas de las elecciones estén transitando la enfermedad de COVID-19 no podrán asistir a las escuelas a votar porque por encima de los derechos individuales están los derechos colectivos a la salud. ¿Cómo toma el Consejo de Atención Integral esta acordada extraordinaria de la Justicia Federal cuando meses atrás hubo fallos en sentido contrario hacia la provincia de Formosa? A nosotros nos parece muy bien, en el sentido de que empecemos a tomar conciencia de que esta no es una cuestión de discusión de derechos, sino una cuestión de epidemiología. Nadie va a discutir el derecho que tenemos todos los ciudadanos de ejercer nuestro derecho al voto, que es una obligación también en nuestro país. Pero el planteo es, ¿y el derecho a la salud? Entonces ahí entra el juego de que no tenemos en el sistema jurídico argentino derechos absolutos, mal que le pese a muchos que hicieron de la justicia una trinchera partidaria con una perspectiva electoral. Lo ocultaron en ese momento, lo mostraron ahora, a las pruebas me remito. Y en ese sentido nos parece muy importante, claro está, de que el ejercicio de nuestro derecho constitucional de votar esté protegido en el sentido de que nos garantice esa oportunidad las mejores condiciones de cuidado y protección. Habilitar la votación para quien en ese momento pudiera estar teniendo la fase clínica o manifestación clínica de la enfermedad, es decir, con la capacidad de poder contagiar a otro, constituye un verdadero peligro. Constituye un verdadero peligro. Por eso nos parece muy saludable, literalmente, la decisión que haya tomado la justicia electoral en ese sentido. Nos parece muy importante. Y nos parece francamente deplorable volver a tomar una vez más esta cuestión de que hubo una persona que utilizó a la justicia federal como trinchera electoral.
preparando el terreno para lo que después hizo. Y estamos hablando del candidato, ya es candidato del macrismo en Formosa, que es Fernando Carvajal. Nosotros siempre lo dijimos, sus fallos son políticos, sus fallos son electorales. Fue el autor del Estatuto Legal del Contagio. Resolvió aquello con una perspectiva electoral, política, apuntando a lo que se venía al año siguiente, y coadyuvó a que nuestras medidas sanitarias, dispuestas para el cuidado y la protección de todos y de todas, se rompieran. Un solo fallecido durante el año 2020, 1074 muertos este año ya. O sea, 1073 comprovincianos y comprovincianas que no tenían que haber tenido la suerte que tuvieron, porque sus muertes eran prevenibles. Entonces hay que tener mucha claridad al respecto. Dejando de lado los lamentos borincanos de algunos periodistas partidarios que cobardemente dejaron de venir acá, pero aprovechan y miran todos los días esto y comentan, vamos sí a atender los interrogantes, las preguntas de quienes verdaderamente están interesados en cuidar la vida y la salud de todos y todas. Por eso, para el doctor Vivolini tenemos algunas consultas. Eugenia Rojas nos dice, ¿para cuándo la segunda dosis de la AstraZeneca en Capital, los que se vacunaron el 20 de junio, ya que en Clorinda se les vacunó a los que cumplieron 5 semanas, acá se les exigió 6? La semana que viene ya se cumplieron las 6 semanas, por favor, ¿nos podrían informar, doctor Vivolini? Se va a informar, obviamente, si uno pone una fecha, bueno, vamos a decir, si yo pongo una fecha ahora y después no se llega porque hay que tener disponibilidad de dosis, después me van a ir a buscar a mí. O sea, uno tiene que poner una disponibilidad de dosis para poder llamar a una tanda nuevamente para poder vacunar. Que van a aparecer las dosis. A medida que vayan llegando, se va a ir confeccionando el grupo a ser llamado en base también a la disponibilidad, al stock que uno cuente para dicha segunda dosis. Recientemente se vacunaron. También falta el resto de las otras localidades para poder vacunar su segunda dosis. También hay que pensar en el resto de la provincia. Noelia Sayas nos hace una consulta como buena mamá, que es verdaderamente interesante porque nos viene bien a todos. Dice, buenos días, ¿qué se le puede dar a los chicos que se aplicaron la vacuna Moderna y están con molestias en el brazo y un poquitito de fiebre? ¿Qué pueden tomar para calmar esas molestias? Si es molestia y no hay dolor o no tienen febrícula, con paños locales puede ser suficiente. Si ya hay un dolor o no puede dormir o no puede descansar, está con realmente ya duele, bueno, puede tomar cualquier antiinflamatorio que habitualmente toma, como por ejemplo el paracetamol. Juan Esteban Escobar nos hace una pregunta sumamente interesante que da mucha tela para cortar porque tiene un sesgo. Dice, el tiempo que tardaron las vacunas en llegar por la mala gestión en la compra de las mismas, ¿es culpa de la oposición? ¿Me puede explicar? Bueno, en primer lugar, Juan Esteban Escobar, es evidente que esta pregunta tiene una carga de intencionalidad, porque ya estás calificando de mala gestión. Pero como es una pregunta interesante, porque forma parte
del repertorio de desinformación que los medios masivos de desinformación social se encargaron de repetir hasta el cansancio, vamos a pedirle a nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, que te la conteste. Doctor. Bueno, siempre desde el Consejo nos valemos de datos verdaderos, confiables, científicamente validados. Entonces, esta es la información que podemos transmitir. Entonces, ante una respuesta, cuando hay un prejuicio, lógicamente, en la pregunta, tenemos que ir con la verdad. En este caso, la Argentina ya lleva aplicada más de 32 millones de dosis, el 55% de la población vacunada. Se han comenzado rápidamente en el mes de diciembre, fueron ya las primeras aplicaciones a raíz de justamente el convenio que se ha hecho con la Sputnik, que después tan criticada, sin embargo hasta la fecha es una de las vacunas más efectivas. Después siguió con la AstraZeneca, con Sinopharm, Moderna, ahora con los niños de 12 a 17 años, la Pfizer está autorizada. También es cierto que en el mundo la mayor parte de los países de mayor ingreso han concentrado más del 50% de las dosis, inclusive países como Canadá, Inglaterra, países de Europa, Estados Unidos, por cada habitante tienen 3 o 4 o 5 veces más cantidad de vacunas acumuladas. Entonces, esto más allá de la producción rápida que se le ha dado a la vacuna, porque ha sido un rápido desarrollo, realmente sabemos también que quizás faltaban en algunas etapas de avance, que muchas veces la vacuna tarda varios años, acá se ha logrado una vacuna rapidísima y de varios laboratorios. Sin embargo, esto ha hecho también que estos países hayan concentrado la mayor cantidad de vacunas. Incluso este programa COVAX, que es justamente para distribuir la vacuna a los países que tienen menos acceso, realmente está funcionando muy poco, no da los resultados esperados. Y por eso también el escepticismo que hay de que se logre una inmunidad de rebaño, porque no alcanza la vacuna para todos. Sin embargo, Argentina se apresuró en la compra de las primeras vacunas y llevamos hoy una cantidad de más de 32 millones de vacunas aplicadas y este es el mes de la segunda dosis. Entonces, comparado con el resto de los países, está entre los 20 o 25 países del mundo en este avance de vacunación. Entre los 20 o 25 países primeros del mundo. Mañana podemos ver un gráfico que representa bien claramente esto. Entonces, realmente el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional en la compra y la negociación con las personas que ya tienen comprada dosis pero que todavía no las entregan, realmente es muy importante. Se le da una prioridad rápidamente para que se pueda alcanzar las coberturas más importantes en distintas provincias. Y también la logística que se ha implementado en la distribución y que llegue la vacuna a las personas que lo necesitan, que es justamente también la que hemos diseñado y planificado en nuestra provincia. Así que bueno, la vacuna es la solución parcial a esta situación. Seguimos insistiendo que tenemos que mantener los cuidados individuales, el uso del barbijo, el distanciamiento, el evitar las reuniones y más una situación todavía donde hay un escenario crítico. Gracias, doctor. Gabriela García nos consulta, doctor Vivolini. ¿Qué puede decirnos de la variante que hay en el Uruguay? ¿Es más fuerte que la variante Delta? Lo único que se sabe es que se encontró esta variante. Para que se transforme en una variante de preocupación a nivel mundial, tiene que cumplir ciertos requisitos. Para saber esos requisitos, tiene que tener muchos estudios, mucha circulación, para poder sacar y poder definir correctamente. Hasta ahora solamente sabemos eso. Por ejemplo, la andina, la variante andina, sabrán que es una variante que apareció en América, en Latinoamérica, por Perú, por Chile, también está en la Argentina, y todavía no se sabe mucho sobre esa variante y eso que está circulando hace un buen tiempo. Todos son cuestiones probablemente, quizás, tal vez, falta mucho, para eso es muy nueva esta nueva variante encontrada ahí, probablemente pueda o no significar algo más
más transmisible o no, no sabemos. Falta mucho todavía para saber si eso va a ser de preocupación o no. Y la última pregunta, doctor Vivolini, de Luis Velocio. Los que nos vacunamos ayer, ¿debemos vacunarnos contra la gripe o la neumonía? ¿Cuánto tiempo debemos esperar si es así? Sí, se recomienda esperar 14 días entre una dosis de vacuna COVID y la del calendario, para no tener interferencia, porque si aplicamos dos juntas, por ejemplo, la antigripal o la de COVID juntas, y hay un efecto adverso posterior, no se sabe cuál es el efecto adverso, si es de la COVID o de la de la vacuna COVID o la de la vacuna antigripal. Son vacunas nuevas las que se están introduciendo, por lo tanto tienen que estar apartadas de las demás ante la eventualidad de un efecto adverso para ver a quién echas la culpa, entre comillas, relacionado con ese efecto adverso. Bueno, la verdad es que es hermoso la participación ciudadana y es penosa la diatriba que cierta persona hace respecto de sus colegas. No es cuestión de andar llorándole a Fopea cada vez que uno dice algo para después decir esas barbaridades que está diciendo de sus colegas. Es poco hombre hacerlo eso. Pero bueno, ya es harina de otro costal esa cuestión. Nosotros, en cambio, estamos a favor de la salud y la vida. Por ello, vamos a continuar entonces en toda la provincia con la más formidable campaña de vacunación de la que tenga memoria la historia sanitaria argentina y la de nuestra provincia también, obviamente. Por ello, vamos a seguir cuidándonos, porque de esta salimos todos unidos. Los esperamos mañana con un nuevo parte diario. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.